¿Cómo reconocer a un trascendentalista? ¿Cómo se lo reconoce? A un trascendentalista en relación a lo que es la conciencia trascendental interna, porque hay un espacio espiritual trascendental, un lugar espiritual que en algún momento vamos a arribar, si Krishna quiere, que es el mundo espiritual, donde reside Krishna, que se llama Vaikunta, pero también hay un estado de conciencia trascendental que podemos experimentar en la vida cotidiana, en la vida práctica. Entonces esta clase tiene que ver con esa búsqueda de ese reconocimiento, de esa conciencia trascendental en nuestra vida diaria. Bueno, ¿por qué me surgió esto? Porque cuando a veces pensamos en un trascendentalista, o yo particularmente, antes de estar en la conciencia de Krishna, me imaginaba un yogi, ¿no? Me imaginaba, no porque un yogi no sea trascendental, lo que digo es a la postura yógica. Esto de estar sentados, con la columna erguida, los ojos cerrados, meditando, con la atención en la respiración, inmutable. Si bien es una forma de trascendencia posible, aunque no se recomienda en el Bhagavad Gita, en el texto sagrado que nosotros estudiamos, porque es un método impráctico, está muy disociado de nuestras vidas cotidianas, de nuestros ritmos de vida. También pensé y reflexioné a partir de la clase de Prabhu Jaganiva que por ahí uno puede estar en esa postura y no estar en un estado trascendental. De hecho, uno puede estar inmóvil, quieto, imperturbable para lo externo, pero por dentro tener un caudal de emociones negativas, pensamientos acelerados, pensamientos también que no nos ayudan a conectarnos con la vida espiritual y que aparecen y que irrumpen en la mente. Y esto yo lo experimenté, quiero contarles como para también romper el hielo con el tema. Estuve en Govardhan, estoy yendo a Govardhan, porque Kirti nos dejó su casa, bueno, a su cuidado, al cuidado. Y estaba fuera de la casa de Kirti, estaba meditando, digo, bueno, hice una clase de yoga. Después digo, bueno, voy a meditar como los yogis, en postura, inmutable. Estuve 20 minutos en silencio, bueno, como observando por dentro. Y cuando abro los ojos veo una víbora de 1,5 metros que me pasa por el costado. Era 1,5 metros, los devotos vieron el video, no miento. Y empecé a los gritos, no lo voy a hacer acá, no lo voy a ejemplificar porque los voy a aturdir, pero empecé a gritar, a gritar, a gritar. Y digo, claro, era muy fácil darme cuenta que no estaba en un estado trascendental. O sea, era solo abrir los ojos, ver una víbora y darme cuenta que ese estado se rompía rápidamente, ¿no? Entonces, está bien, ahí me di cuenta, ¿no? No hace falta pasar por lo de la víbora para darme cuenta que no estoy en un estado trascendental, pero digo, fue como tan rápido, pues yo parecía que estaba en un estado de mucha paz y mucha calma, que enseguida se rompió. Entonces, digo, ¿cómo se reconoce un trascendentalista? Con esa postura claramente que no. Uno puede tener esa postura en la vida y estar pensando en cualquier cosa y sintiendo cualquier emoción negativa. Entonces ahí, meditando en la clase de Prabhu Jaganiva, observe que a un trascendentalista se lo reconoce de un modo muy práctico por sus virtudes, por cómo se comporta en la vida, por cómo reacciona ante las situaciones de la vida. Pero previo a esto, a trabajar un poquito la clase que dio él, quiero introducir el Bhagavad Gita, que el Bhagavad Gita las personas nuevas conocen lo que es. ¿Sí? Es un texto sagrado, es un canto entre Krishna, Dios, y Arjuna, el hombre, su mejor amigo, donde se instruyen justamente las reglas para la vida en general. Pero vamos a introducir el Bhagavad Gita porque tenemos en el Bhagavad Gita el campo de Kurukshetra, Arjuna con Krishna en un bando, y del otro bando están los parientes y amigos de Arjuna. Y cuando Arjuna está en esa guerra que se intentó evitar y no se pudo, y está experimentando esa imagen de sus familiares y amigos con los que tiene que pelear, entra en un estado de justamente mucha desesperación, de mucha angustia, a tal punto que él no puede pelear. Entonces Arjuna en ese momento, en el Bhagavad Gita 1.28, le dice a Krishna: al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me tiemblan y que la boca se me está secando. Pero fíjense
que lo que a Arjuna también le afecta no es solamente estar en el campo de batalla de Kurukshetra y estar frente a sus familiares y amigos, sino que lo que más le afecta a él es verlos con ánimos de pelear. O sea, claramente a ellos les pasaba lo mismo que a él. Y entra en un estado de justamente mucha paralización, por lo que le dice a Krishna que no puede pelear. ¿Sí? Así arranca el Bhagavad Gita, y hay una cuestión muy importante, que si bien Krishna no empieza el Bhagavad Gita hablando de virtudes humanas, sí Srila Prabhupada en el significado de este verso habla de las cualidades de los devotos puros y de su comportamiento virtuoso. Pero eso lo vamos a dejar para el final de esta clase. O sea, el significado lo vamos a trabajar después. Porque lo que vamos ahora a ver es que en ese contexto de Arjuna lamentándose, sufriendo, temblando, paralizado, en ese contexto sí tiene la inteligencia para pedirle a Krishna que lo instruya. O sea, en medio de ese malestar, Arjuna no pierde la reflexión, el discernimiento, y le pide a la autoridad competente, que es Krishna, que lo instruya. ¿Y esto por qué lo remarco? Porque lo que vamos a ir viendo de las personas sabias, de las personas realizadas en la trascendencia, es que lo que saben es a quién preguntar, qué preguntar, y que eso que preguntan no solamente los beneficia a ellos y al que responde, sino que los beneficia a todos. Ahí ya empezamos a reconocer a un trascendentalista. Se lo reconoce por lo que pregunta. Y Arjuna dice, por favor, instrúyeme. Y gracias a que Arjuna dice eso, en este pasatiempo podemos después nosotros tener justamente este libro tan sagrado que es el Bhagavad Gita al alcance de todos. ¿Y qué sucede ahí? Krishna no empieza entonces hablándole de virtudes a Arjuna, pero sí empieza a diferenciar lo que es el cuerpo del alma, empieza a enseñarle esto que se llama conócete a ti mismo, en el sentido de que le enseña que la verdadera esencia no es el cuerpo sino el alma. Entonces, lo que hace Krishna a Arjuna es explicarle que no somos cuerpos materiales. También le va a decir, además de esto, de que él es un guerrero, que es un kshatriya y tiene que luchar. Le explica su dharma en este mundo, su condicionamiento y que lo tiene que utilizar. Y también le dice, bueno, entrega los resultados de esta batalla a mí, entrégame los resultados. Entonces estas son las tres consignas que le da Krishna a Arjuna. No somos el cuerpo, somos almas espirituales, sos un kshatriya, tenés que pelear, es tu naturaleza, tenés que proteger a los más débiles. Y además, tus resultados no te corresponden, me corresponden a mí, por lo tanto, entrégamelos. Y cuando entonces Arjuna escucha todo esto, es muy llamativo, y acá es donde yo tengo esta inquietud para la clase, que Arjuna no entra en debates filosóficos, no le pregunta a Krishna sobre las características del alma, aunque sí Krishna se las cuenta, pero no está insistiendo en las temáticas espirituales o trascendentales, teóricas y filosóficas. Arjuna, cuando recibe estos conceptos donde Krishna lo invita a pararse de un modo trascendental en el campo de batalla, o sea, lo invita a cambiar su conciencia, entonces Arjuna dice, bueno, entonces ¿cómo actúa una persona que tiene internalizados estos conceptos? Y este es el verso que Prabhu Yaganivas leyó en la primera clase, el verso del Bhagavad Gita 2.54, donde Arjuna dijo, oh Krishna, ¿cuáles son las señales de aquel cuya conciencia está absorta hacia la trascendencia? ¿Cómo habla y qué lenguaje usa? ¿Cómo se siente y cómo camina? Ven que lo lleva a un lugar muy práctico. Necesita saber cómo actúa esa persona con esa conciencia. Y muy resumidamente, porque esta clase toma otro rumbo, quiero remarcar lo que Prabhu Yaganivas dijo de un modo muy resumido. Entonces que la pregunta primera es, ¿qué hace esa persona? Pregunta Arjuna, ¿qué hace esa persona? Y Krishna dice que una persona trascendental busca la felicidad dentro de sí. ¿Cómo reacciona esa persona ante situaciones de la vida? Sin perturbaciones, está estable. Esa persona, ¿cómo trabaja y cómo se mueve en la vida? Con una conciencia de satisfacción, siempre agradecido y feliz. Entonces yo pensaba, cuando él
nos manifestó esa clase tan linda, cuando el Prabhu nos manifestó, es muy simple saber si estamos en un estado trascendental. Es hacer un testeo de estas 3 preguntas para comenzar, porque después el Bhagavad Gita habla de otras cualidades, y en otros textos sagrados también Prabhupada hace énfasis en las cualidades de los devotos. Es muy simple entonces hacer un testeo, y como los invito como a hacerlo, es, ¿buscamos la felicidad dentro de nosotros mismos? ¿Reaccionamos sin perturbaciones ante las situaciones de la vida? ¿Tenemos una conciencia de satisfacción? ¿Estamos agradecidos y felices? Entonces, con este testeo es muy fácil ver si estamos ubicados o no en la trascendencia. Y si no estamos ubicados en ese estado, por lo menos yo, tenemos que conocer cómo arribar a ese estado y cómo llegar a ese estado, porque se puede tener esta conciencia en el mundo material. De hecho, el Bhagavad Gita nos muestra eso, cómo tener una conciencia espiritual en el mundo material. Y voy a leer una parte del significado, porque la idea de este pasaje por aquí es tomar un rumbo que sume a lo que Prabhu Yaganiva ya trabajó. Y es lo que yo elegí para hoy desarrollar la clase. Entonces, en uno de los párrafos del significado de este verso, Srila Prabhupada, que es quien trajo este movimiento occidente, dice así: un hombre en el estado trascendental de conciencia de Krishna manifiesta cualidades específicas en el comportamiento. Uno puede conocer esas cualidades específicas a través del Bhagavad Gita. Lo más importante de todo es la manera en que el hombre consciente de Krishna habla, pues la palabra es la cualidad más importante del hombre. Entonces, esto lo quiero remarcar de nuevo. Entonces, un hombre en el estado trascendental de conciencia de Krishna manifiesta cualidades específicas en el comportamiento. Y la palabra es la cualidad más importante del hombre. Entonces, ¿por qué la palabra? Porque la palabra justamente es lo que nos distingue del resto del mundo animal. Nosotros podemos entender, podemos comprender, podemos simbolizar, podemos hacer uso de la palabra, podemos con esta palabra fortalecer o debilitar, fortalecernos o debilitarnos, y podemos hacer uso del discernimiento para despertar la inteligencia espiritual. ¿Y por qué la palabra? Nuestro proceso devocional, de servicio devocional, el proceso espiritual que nosotros llevamos a cabo empieza con oír. Entonces oímos para poder hablar. Y por aquí empieza. Después no solamente alcanza con oír, también tenemos que llevar lo que oímos a nuestro corazón y a nuestro comportamiento. Porque si no queda como conocimiento teórico solamente, pero empieza con oír. Y cuando nosotros podemos relacionar el oír con el habla, podemos tener claridad de propósito y podemos saber cómo beneficiar a otros. Entonces, ¿por qué es importante esto del oír? Entonces Arjuna le pidió instrucción a Krishna y se canta el Bhagavad Gita. Y el Srimad Bhagavatam, que es otro de los textos que nosotros los devotos consultamos, el Purana Inmaculado, el texto donde se habla justamente de Krishna y de los pasatiempos trascendentales. Es muy interesante porque en el capítulo 1 también empieza con las preguntas de los sabios. Aquí otra vez se remarca la importancia de lo que preguntamos, de lo que escuchamos y de lo que hablamos. Entonces, en el bosque de Nainisharanya, que era un lugar muy popular para los sabios, para los meditadores, para los buscadores de la verdad, se reúnen diferentes sabios con Sutta Goswami, que no quiero ahora hacer hincapié en eso porque hago un pasaje por acá, porque lo que quiero remarcar es la importancia de lo que preguntamos, la importancia de lo que escuchamos y la importancia de lo que hablamos. En ese bosque se desarrollan varias preguntas para que justamente el Srimad Bhagavatam también se pueda cantar. ¿Y cuáles son las preguntas de los sabios? ¿Cuál es el conocimiento que puede satisfacer por completo al yo? ¿Cuál es el mayor bien para la gente en general? ¿Cuál es la esencia del conocimiento védico? Miren la importancia de las preguntas.
Si bien nosotros no tenemos ese estado de conciencia, o por lo menos yo, tenemos que escuchar lo importante que es hacer preguntas que nos beneficien a todos. Y en el significado del Srimad Bhagavatam 1.19, que justamente es donde empieza el Bhagavatam en este bosque con los sabios preguntando, Prabhupada hace una diferencia muy interesante entre la información material y el conocimiento espiritual trascendental. Y quiero compartirles y que vayamos por ahí charlando un poquito sobre esto. Dice Prabhupada en el significado de este verso: existe una gran diferencia entre los cuentos mundanos, la ficción mundana o la historia mundana y los pasatiempos trascendentales del Señor. Cuando yo leí esto me empecé a pensar en la información que yo fui captando de niña en relación a las narraciones y a las historias que me fueron contando. Bueno, primero pasé por los cuentos infantiles. Hansel y Gretel, Blancanieves, Cenicienta, Pinocho. Bueno, pero Pinocho tenía la conciencia y Pepe Grillo hablando, se transformaba en un niño de verdad. Era como no tan desalentador. Pero la realidad es que todas las historias infantiles que nosotros escuchamos son aterradoras. Aterradoras. Y si pensamos en una información más de adultos y de prender el televisor o escuchar la radio, bueno, las noticias siguen siendo aterradoras. Guerra, posibilidad de una tercera guerra mundial, o eso leí en el diario un segundo una vez que pasé hace poco, el aumento del dólar, los robos, los asesinatos, o sea, realmente las noticias son aterradoras. O sea, el mundo material realmente es un lugar sumamente difícil para experimentar sin una conciencia espiritual. En cambio, las narraciones espirituales y trascendentales son alentadoras, generan alivio, generan alegría, generan paz. De hecho, ya el concepto de que no somos un cuerpo y somos un alma espiritual es muy aliviador. Saber que somos partes integrales de Krishna y que estamos en relación con Él es una noticia sumamente positiva. Entonces es muy fácil distinguir lo que es la información justamente mundana de los pasatiempos trascendentales del Señor. Otra cuestión muy importante que marca Srila Prabhupada en este significado es que cualquiera puede leer el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam repetidamente a lo largo de su vida y aún así encontrar en ellos nueva información iluminadora. Las noticias mundanas son estáticas, mientras que las noticias trascendentales son dinámicas, ya que el espíritu es dinámico y la materia es estática. Aquellos que han desarrollado un gusto por llegar a comprender los asuntos trascendentales nunca se cansan de oír esas narraciones. Uno se sacia rápidamente con las actividades mundanas, pero nadie se sacia con las actividades trascendentales o devocionales. Este también es un punto muy importante. Vieron que cuando uno escucha una noticia del mundo material, en un momento es como un auge, como fue el tema del COVID, y después desaparece. Esa noticia dejó de ser famosa o perdió prioridad y ya desaparece. En cambio, las noticias trascendentales, o los libros trascendentales, o las historias trascendentales, cada vez que las leemos tienen algo nuevo. A mí me pasa, paso por un verso del Bhagavad Gita y digo, pero esto yo no lo leí, no tomé conciencia de esto la otra vez. Siempre aparece algo distinto. Y ese es el dinamismo del mundo espiritual. Que nunca nos vamos a cansar porque siempre hay una realización nueva, siempre hay, sí, un detalle nuevo que no habíamos percibido, que no habíamos registrado. En cambio, las noticias del mundo rápidamente nos cansan. Si la escuchamos más de una vez, decimos, no la quiero escuchar más. Esto me quita la energía, es como muy negativo, me aplasta, ¿no? Esa sensación. Y otra cuestión importante, esto no está en lo de Srila Prabhupada, pero sí lo noté yo a partir de lo que fui investigando de las clases, es que el conocimiento trascendental eleva nuestra conciencia y eleva nuestro carácter. Y acá es donde quiero que vayamos adentrándonos. Por eso Krishna hace énfasis en quedar fijos en el plano del conocimiento trascendental, para que justamente vayamos elevando nuestra conciencia.
Otro punto importante del significado de Srila Prabhupada en este verso dice que la literatura mundana se halla bajo el control de la modalidad de la oscuridad, mientras que la literatura trascendental es muy diferente. Dice, la literatura trascendental se encuentra por encima de la modalidad de la oscuridad y su luz se vuelve más luminosa con lecturas y vivencias progresivas acerca de asuntos trascendentales. O sea, esto es la antorcha del conocimiento, ¿no? El conocimiento trascendental ilumina. En cambio, las noticias del mundo material, están en la modalidad de la oscuridad, nos aplastan, generan locura, generan depresión, generan angustia. Hasta pueden generar un estrés postraumático, de hecho eso se los cuento, pero dentro de lo que es estrés postraumático, en psicología, uno de los indicadores que puede gestar este trauma o este estado de trastorno dentro de nosotros es con solo ver o escuchar que alguien fue amenazado o pudo ser privado de su integridad psicofísica. Ya por solo escuchar a alguien puede hacer un estrés postraumático. O sea, las noticias del mundo material nos pueden hasta enfermar. Nos enferman. En cambio, la literatura trascendental siempre ilumina, dice Prabhupada. Fíjense que Prabhupada habla de luz, de iluminarnos, de darnos luz, de llevarnos a otra modalidad. Ahora, yo les quiero preguntar, como para no hablar solamente yo y escucharlos también, vieron que a veces se dicen, bueno, pero tenemos que estar en contacto con la realidad, hay que saber de las noticias, hay que leer, estar como atentos a lo que está pasando en el mundo, o algunas veces se remarca mucho la importancia del universitario, de estudiar, de conocer. ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos asociar esto con lo que Prabhupada está hablando en estos significados? ¿Qué piensan? ¿Hasta dónde tenemos que conectarnos con la información del mundo material? ¿Qué piensan? Lo mínimo ahí, un poquito. Acá el Prabhupada dice lo mínimo. Sí, yo creo que está bueno a veces emplearse de alguna cosa como para perdonar este mundo, perdonar la ilusión, que no existe. Bueno. ¿Alguien más quiere opinar? Porque estamos muchas veces más apegados a las noticias materiales que a las trascendentales, la mayoría de las veces. Y ahí pienso lo poco trascendental que soy. Entiendo que los que miran el mundo material con una visión trascendental lo miran justamente entendiendo por qué están sucediendo las cosas. Qué buen punto ese, porque la idea de conectarnos con las noticias del mundo material es si las podemos justamente empezar a hilar con los conocimientos espirituales que tenemos, que Krishna nos da el Bhagavad Gita, ¿no? Poder tener esa mirada trascendental en todo lo que nos rodea, en todo lo que podemos observar. Ese es el gran entrenamiento y por ahí un poco lo que yo quiero transmitir en esta clase. La importancia de llevar el conocimiento a un plano práctico de la vida cotidiana. Entonces, para resumir esta parte, los trascendentalistas los podemos reconocer porque saben cuáles son los deseos más profundos, saben qué es lo que necesitamos escuchar, saben qué preguntar y saben con su pregunta cómo beneficiar a todos. Y acá tenemos el ejemplo de Srila Prabhupada. Porque Srila Prabhupada, cuando vino a Occidente, fíjense en que no trajo grandes riquezas, no trajo valijas llenas de ropa, trajo libros sagrados, libros trascendentales, trajo el Srimad Bhagavatam. Y con su ejemplo, Prabhupada nos mostró que hasta el último momento de su vida, porque hasta el último aliento, Prabhupada, si ustedes ven las fotos, está traduciendo, está hablando y estaba hablando de Krishna y de sus pasatiempos. O sea, por eso la mejor forma de honrar a Srila Prabhupada es justamente leer sus libros, pero que no queden solamente en esto de que entran por un oído y salen por el otro, sino que los podamos justamente llevar a nuestro corazón y llevarlos a la práctica. Srila Prabhupada fue el mejor ejemplo de un trascendentalista para nosotros, y del uso y de la importancia de la palabra, porque él hasta el último momento habló del Srimad Bhagavatam.
sucede entonces cuando nosotros escuchamos, leemos los libros de Srila Prabhupada de un modo en que justamente podamos meditar en esos conceptos para aplicarlos? ¿Qué sucede? Lo que estuve observando en lo que fui investigando es que lo que tiene que cambiar es nuestro carácter, que nos tiene que hacer mejores personas y gradualmente alcanzar esa sabiduría de los sabios. Entonces, ¿qué es nuestro carácter? Nuestro carácter es nuestra forma fija de manejarnos en el mundo. Es cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, qué hacemos como prácticas, cómo es nuestra rutina, cómo nos relacionamos con los demás. Ese es nuestro carácter. ¿Qué elegimos, qué no elegimos? Y el conocimiento trascendental tiene que llevarnos a un carácter virtuoso. O sea que, acá anoté una frase que creo que está, perdón, pero no escribí la fuente, pero creo que la dice Srila Prabhupada, que nosotros asumimos una posición del conocimiento que no es para la recreación. O sea, el conocimiento no es para recrearnos, no es para pelearnos, no es para enojarnos con cómo cada uno interpreta una escritura. El conocimiento es para superarnos, para ser cada día mejores, para llenarnos de virtudes. Y aquí vamos a una cuestión muy importante y volvemos como al inicio de la clase, porque después quiero que también hagamos un pequeño debate sobre otra cuestión muy importante, que yo la observé como muy importante. Es que en el momento en que Arjuna se vuelve víctima de estas emociones difíciles, donde se le tiembla el cuerpo, se le seca la boca, donde no puede pelear, vimos que aparecía el sentimiento de la compasión. Esto yo no sé si se los dije al inicio, pero entre tanta emocionalidad aparece la compasión, justamente por tener que pelear contra sus familiares y amigos. Entonces quiero que leamos el significado de este verso por Srila Prabhupada, porque es muy importante lo que dice en relación a las virtudes, en relación a los valores y al comportamiento de los devotos. Los devotos o las personas que están en un proceso espiritual serio, genuino, que quieren superarse día a día. Dice Prabhupada: cualquier hombre que tenga una devoción genuina por el Señor tiene todas las buenas cualidades que se encuentran en las personas santas o en los semidioses. Mientras que el no devoto, por muchas cualidades materiales que haya adquirido a través de la educación y la cultura, carece de buenas cualidades. Así pues, Arjuna, al ver a sus familiares y amigos en el campo de batalla, fue agobiado al instante por un sentimiento de compasión hacia aquellos que de ese modo habían decidido pelear entre sí. En lo que se refería a sus soldados, él se había compadecido de ellos desde el principio, pero luego sintió compasión incluso por los soldados del bando opuesto, al prever su muerte inminente. Mientras pensaba en eso, los miembros del cuerpo le comenzaron a temblar y la boca se le secó. Él estaba más o menos asombrado de ver el ánimo de pelear que ellos manifestaban. Prácticamente toda la comunidad, todos los parientes consanguíneos de Arjuna, habían ido a pelear con él. Esto llegó a abrumar a un devoto tan benévolo como lo era Arjuna. Aunque aquí no se menciona, fíjense en lo que dice Prabhupada. No obstante, uno puede imaginarse fácilmente que a Arjuna no solo le temblaban los miembros del cuerpo y se le estaba secando la boca, sino también que estaba llorando de compasión. Esa clase de síntomas que Arjuna exhibía no se debían a una debilidad, sino a su buen corazón, características propias de un devoto puro del Señor. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué Prabhupada habla de que las cualidades, las virtudes se observan en los devotos y que no son tan observables o no tienen el mismo peso en las personas que no siguen un proceso espiritual? Viven en el mundo de la pasión. Acá dice, viven en el mundo de la pasión. ¿Algo más? De la bondad. De la bondad. Sí. ¿Algo más? Y pasión también porque está en el mundo material. Gracias, pregunta, Aníbal. Los devotos, al tener conocimiento de, por ejemplo, de que somos eternos,
realizan un trabajo interno para desarrollar estas cualidades que van a ser puestas en acción en todo momento, en esta vida y en las próximas también. Las personas materialistas tienen esas cualidades dependiendo de circunstancias externas que pueden ser terminadas en esa vida. Los devotos, al desarrollar cualidades internas, llevan eso durante todas sus vidas. Entonces es beneficioso en todo momento y circunstancia. Las personas materialistas pueden llegar a tener ese tipo de actitud, de carácter, en relación a una circunstancia temporal. Gracias. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Alguien más? Raúl. Me inspiró un poco lo que dijo Yagan, que también el devoto confía en Krishna, le da el control de su vida a Krishna, y el que no sigue un proceso material tiene miedo constante, por eso mismo, por no creer en Krishna, por no tener un proceso espiritual. Entonces esa creo que puede ser una gran diferencia. Buenísimo. Sí, Verona. Y también, no sé si tiene que ver con que nos ayuda a entender las cualidades demoníacas que habitan en el mundo material en general y en la ley de karma, ¿no? También, como entender un poco el karma, aunque a veces es difícil. Yo lo que entendí también un poco lo que Prabhu Yaganivas dijo es que cuando uno desarrolla virtudes sin una conciencia de Dios, sin una conciencia de Krishna, sin una conciencia espiritual, sí, las virtudes van a ser desarrolladas parcialmente. O que uno puede querer mucho a ciertas personas afines a uno y otras personas no quererlas. O que uno puede tener mucho interés en ayudar a personas familiares y a lo mejor no ayudar a alguien que no sea familiar. O sea, las virtudes están desarrolladas de un modo muy parcial. O sea, son buenas, sí, pero están desarrolladas en segmentos. Entonces, justamente, si yo soy de ayudar mucho a una persona porque es mi familiar y a mi vecino, que no lo conozco, no lo ayudo, la realidad es que no es algo que me beneficie mucho ni que sea una virtud muy marcada. En cambio, cuando uno se empieza a asociar con Krishna, con el conocimiento trascendental, lo que empieza a pasar que en esto de ser conscientes de que somos todos almas espirituales y que somos todos una gran familia espiritual, y que Krishna habita en cada uno de las entidades vivientes, naturalmente empezamos a desarrollar ese amor y esa compasión hacia todos los seres. Ahora hay otra pregunta que es importante. Los devotos, ¿tenemos esas cualidades porque nos vienen por misericordia o tenemos que hacer un poco de esfuerzo también? Mucho esfuerzo. Sí, Tenemos que hacer esfuerzos. Las dos a la vez. Las dos a la vez. Porque si no caemos en esto, bueno, si ya los devotos, por ser devotos, tenemos todas las cualidades y a veces justificando eso, dañamos a personas, nos peleamos, nos peleamos fuertemente, ¿no? Porque Srila Prabhupada dijo una cosa y para el otro dijo la otra y no vemos al que está enfrente y lo que le está pasando. O podemos realmente dañar mucho en la asociación o en el servicio. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que estas cualidades las tienen los devotos puros. Nosotros no lo somos, nosotros tenemos que hacer todo un proceso para llegar a esa sabiduría, un proceso de hormiguitos, de hormiguitas, de trabajar día a día para poder alcanzar esas cualidades. Como venimos viendo, empieza con la humildad el proceso espiritual. Esto es lo que decía Martia, ¿no? Hace unas clases, de empezar a ser humildes, a desarrollar la humildad. ¿Alguien más quería decir algo? Sí, iba a agregar que también generar compasión por esas personas que pareciera que no, bueno, que no lo entregan a Krishna lo que hacen, ¿no? En su vida. Entonces, creo que uno no es ni más ni menos, no está por arriba ni por abajo de nadie, y eso, la humildad, la compasión. Sí, el cómo nos comportamos es para nosotros mismos, ¿no? Esto de ubicarnos en la trascendencia es para nosotros y por supuesto vemos que en esto de poder preguntar beneficiamos a otros cuando estamos ubicados en esa trascendencia. Pero en realidad el proceso espiritual no es para competir con otros, no es para pelearnos, no es para ver quién sabe más, sino justamente para poder ser cada vez más humildes y desarrollar más estas cualidades. Les quiero leer algo más. Dice: hubiese sido perfecta la forma en que emplearía el sentimiento de compasión Arjuna
si no se hubiese visto cubierto con el concepto corporal. Acá esto también es importante porque en el momento del campo de batalla, no es que se juzga que Arjuna sintió compasión, ¿no? La compasión, Prabhupada la remarca como justamente algo muy positivo en la vida de un devoto. Lo que sí se remarca negativamente es que él no quería pelear. O sea, ahí queda tomado por el concepto corporal de la vida. Entonces también esto es importante, que nosotros desarrollemos virtudes, pero que no olvidemos nuestro dharma, lo que venimos a hacer, lo que tenemos que hacer. Bueno, no sé si quieren decir algo más, si no yo puedo ir haciendo un cierre con la clase, no estamos con el tiempo, pero Arjuna. Estamos bien, si quieren hacer preguntas, este es el momento de intercambio votos. Lo que a mí me interesa es saber si se entiende el mensaje que quiero dar, ¿no? Eso me parece lo más importante. Que ubicarnos en la trascendencia tiene que ser algo práctico, que empieza con oír, que empieza con escuchar, que empieza con leer los libros de Srila Prabhupada, y que eso tiene que no ser oído por una oreja y pasado por la otra, sino que tiene que ser realizado en el corazón y uno realmente desarrollar este carácter virtuoso. ¿Sí, Prabhu? ¿Quieres decir algo? Tengo una pregunta. Sí. O un comentario. Mejor. Usted en un momento habló de ver la realidad y de poder analizarla, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere o qué debemos hacer para poder analizar la materia o la realidad material desde una perspectiva espiritual? ¿Quién puede hacer eso? Bueno, lo que yo, en el contexto de esta clase, porque en este significado, al inicio, cuando empezamos, esperen que lo busco. Prabhupada dice, uno puede conocer las cualidades específicas a través del Bhagavad Gita. O sea que en todo el desarrollo del Bhagavad Gita, por supuesto que estudiado en un contexto fidedigno, con el maestro espiritual, con los devotos mayores que enseñan estos textos, nosotros vamos a ir justamente arribando al conocimiento de estas virtudes. Entonces, en la asociación con los devotos, en el proceso devocional y después, por supuesto, en todo nuestro sadhana, porque también eso, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. O sea, Srila Prabhupada nos dejó todos los libros para que nosotros podamos justamente beneficiarnos y beneficiar a otros, pero también tenemos que hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo es nuestro sadhana, es cantar el mantra Hare Krishna, que sabemos que nos va liberando de las identificaciones materiales, que va purificando nuestra mente, asociarnos con los devotos, venir a los programas, hacer servicio, y de esa forma nosotros hacemos este esfuerzo y este proceso de poder realizar las escrituras. Pero también insisto, no tomar el conocimiento de un modo repetitivo, automático. Nosotros tenemos que meditar en cada párrafo que escuchamos, porque yo lo que veo también es que en nuestro movimiento se le da mucha importancia al saber teórico. Vieron que cuánto sabe este devoto y cuánto sabe este otro, ¿no? Se le da mucha importancia al saber, a las citas, al sánscrito. Pero lo más importante es que ese conocimiento se realice. A veces es mejor saber menos, pero practicarlo y aplicarlo, que saber mucho y no llevarlo a la vida. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de cómo escuchamos, cómo meditamos en ese conocimiento y cómo lo aplicamos a la vida diaria, porque si no quedamos muy disociados y somos muy devotos cuando estamos en el contexto espiritual y cuando después nos retiramos quedamos fragmentados. Y eso no nos hace bien y no nos conduce a estar en equilibrio y en armonía y a poder justamente desarrollar este carácter virtuoso que tenemos que desarrollar y que Prabhupada hace mucho énfasis en que podamos desarrollar las virtudes de nuestro comportamiento. Así que bueno, ese es el mensaje que quería dar. Muy bien. Muchas gracias.